Muy buenos días, mis queridos internautas, estudiantes de medicina, de premédica, repasando para sus exámenes de reválida. Este es su amigo, el doctor Julio Manuel Martínez Echevarría, dándoles la bienvenida luego de una semana off. Vamos hoy a darle a los casos de inmunopatología que se entremezcla un poco con el mundo de la microbiología. Ah, Así que si alguna de estas preguntas las hemos cubierto, pues consideren esto un buen repaso. Voy a tratar de hacer al menos 6 casos hoy, al menos. Porque son casos sencillos, se van a discutir. Vamos a ir directamente al grado con estos casos. Tal vez hagamos más, que sería perfecto, ¿no? Primer caso, un hombre de 35 años pide consejos sobre los ojos estacionales, picazón y secreción nasal. Conjuntivitis recurrente en este paciente es más probable que sea causado por cuál de los siguientes mecanismos de enfermedad. ¿Por qué mecanismo de enfermedad? Y diagnóstico diferencial sería autoinmunidad, infección bacteriana, toxicidad química, hipersensibilidad o infección viral. Y en este caso es una hipersensibilidad. Aunque cualquiera de los diagnósticos diferenciales mencionados, como la autoinmunidad, infección bacteriana, toxicidad química e infección viral, pueden causar irritación ocular, la conjuntivitis estacional suele ser causado por alergias a que al polen que se liberan durante una época particular del año. Yo personalmente soy víctima de eso. La rinitis alérgica, lo que llamamos la fiebre del heno, es la enfermedad de hipersensibilidad tipo 1 más común en adultos sobre la faz de este planeta. Puede ser causado por el polen, polvo doméstico, la caspa de los animales, eh, ragweed y muchos basófilos y otros alergenos, mejor dicho. Los basófilos es lo que yo voy a hablar de eso ahora. Los antígenos inhalados reaccionan con el complejo IgE, la inmunoglobulina E, unida a basófilos en la mucosa nasal, y esto desencadena la liberación de sustancias vasoactivas almacenadas en los gránulos citoplasmáticos. La histamina, que es el principal mediador liberado por los mastocitos, aumenta la permeabilidad de los vasos mucosos y esto causa edema, hinchazón y estornudos recurrentes. El diagnóstico correcto aquí sería la conjuntivitis, una reacción de hipersensibilidad, y ya dijimos que es del tipo 1. En el segundo caso, un niñito de 8 años presenta edema preorbitario y dolores de cabeza punzantes. Sus padres informan que el niño tenía una faringitis estreptocóquica hace 2 semanas. El análisis de orina muestra hematuria 3 más. Una biopsia renal muestra glomérulos hipercelulares y el examen microscópico de los glomérulos revela jorobas, humps. Y el examen microscópico en este caso se utilizó un microscopio electrónico. El diagnóstico diferencial que tenemos que considerar para explicar mejor esta patogénesis de glomerulonefritis en este paciente serían autoanticuerpos citoplasmáticos antineutrófilos
deposiciones de complejos inmunes circulantes, anticuerpos de inmunoglobulina G e inmunoglobulina M directamente citotóxicos, degranulación de mastocitos mediada por el IgE o reacción de hipersensibilidad retardada mediada o mediante células T. Y la patogénesis, la opción dentro de las de los diagnósticos diferenciales que mencioné, que explica mejor la patogénesis de glomerulonefritis en este paciente, sería la deposición de complejos inmunocirculantes. Las reacciones de hipersensibilidad de tipo 3 se caracterizan por deposición compleja, fijación del complemento e inflación. eh, los anticuerpos dirigidos contra un antígeno o un antígeno que se deposita en un tejido puede dar lugar a una respuesta de tipo 3. Y enfermedades que parecen ser más claras, atribuibles a la deposición de complejos inmunes, son sistémicos, como el lupus sistémico eritematoso, artritis reumatoidea y variedades de glomerulonefritis. La infección estreptocóquica, la infección por strep, en este caso condujo a la deposición de antígenos y anticuerpos en membranas basales. Y esto dio lugar a la característica de la descripción clínica de síndrome nefrítico, que incluye hematuria, oliguria e hipertensión. Eh, Así es que esto fue producido por streptococo. Y ninguna de las otras opciones que mencioné eh, incluye infecciones por estreptococo. Así es que, como dije, el diagnóstico de este caso fue post-streptococcus glomerulonephritis. Y déjame conectar bien esta computadora que me está dando una reacción de que se quiere apagar. Y es lo que menos quiero que suceda ahora mismo. Eh, Autoanticuerpos citoplasmáticos antineutrófilos, anticuerpos IgG e IgM directamente citotóxicos, degranulación de mastocitos mediadas por IgE o reacción de hipersensibilidad retardada mediante células T. Ninguno de estas incluye un diagnóstico por post-streptococo. Si es que tenemos un caso de glomerulonefritis post-infecciosa. Vamos al tercer casito. Una chica de 21 años presenta una historia de 3 meses de malestar general, dolor en las articulaciones, pérdida de peso y fiebre esporádica. El malestar general, el paciente parece agitado con este malestar general que está padeciendo. Su temperatura es de 101 grados Fahrenheit, 38 centígrados. Y otros hallazgos físicos incluyen erupción malar, eh, eritematoso rosado, de color rosado, placas con vasos telangiectáxicos, úlceras orales y pápulas purpúricas no blanqueadas en sus piernas. Los estudios de laboratorio muestran niveles elevados de nitrógeno ureico y creatinina en sangre. Anticuerpos dirigidos a qué antígeno se espera encontrar en el suero de este paciente. Y en las posibilidades diferenciales vamos a incluir C-ANCA, el famoso antiproteinasa 3, CANCA, ADN bacteriano, PANCA, que es el antimieloperoxidasa, P rayita ANCA, factor reumatoide o SCL70, el anti-TOR
poisomerasa tipo 1. ¿Cuál de estos se espera en el suero de este paciente? Y en este caso, mis queridos internautas, es ADN bacteriano o bicatenario, mejor dicho, ADN bicatenario. El lupus eritematoso sistémico, Systemic Lupus Erythematosus, es una enfermedad autoinmune e inflamatoria que puede involucrar a casi cualquier órgano, pero que afecta característicamente más a los riñones, las articulaciones, las membranas serosas y la piel. Autoanticuerpos se forman contra una variedad de autoantígenos y los anticuerpos diagnósticos importantes son los que se oponen a los antígenos, en particular los anticuerpos contra el ADN bisatenario y a un complejo de antígeno nuclear soluble que forma parte de la eh, espliciosoma y se denomina antígeno SM, Smith antigen. Eh, Marcadores altos de estos dos anticuerpos, denominados anticuerpos antinucleares, son casi patognomónicos para el lupus eritematoso sistémico. Los anticuerpos contra el factor reumatoide se observa en pacientes con artritis reumatoidea y los anticuerpos citoplasmáticos antineutrófilos se observan en pacientes con vasculitis de vasos pequeños, como es el caso del Wagner's granulomatosis. En este caso estamos trabajando con un caso de Systemic Lupus Erythematosus, lupus eritematoso sistémico. En el cuarto caso tenemos esta premisa. Los niveles séricos de proteínas del complemento pueden reducirse durante la fase activa de la enfermedad en el paciente que acabamos de presentar, si es que esto es una pregunta que hace referencia a nuestro caso anterior. ¿Debido a qué mecanismo de enfermedad? Y en este caso, los mecanismos diferenciales que deberíamos pensar sería unión del complemento a los complejos inmunes, B, disminución de la biosíntesis de proteínas del complemento. C, activación defectuosa de las cascadas del complemento. D, aumento en la excreción urinaria de inmunoglobulinas o estimulación de la respuesta de fase aguda. Y en este caso, sería la unión de complementos de los complejos inmunes. Las deficiencias adquiridas de los componentes tempranos del complemento ocurren en pacientes con enfermedades autoinmunes, especialmente las asociadas con el inmunocomplejo circulante, como es el caso del el lupus sistémico y eritematosos, complejos antígeno-anticuerpos formados en la circulación durante la etapa activa de estas enfermedades, que conduce a una marcada reducción de los niveles circulares de complemento proteínico, de proteínas, hipocomplementemia. Ninguna de las otras alternativas que les mencioné, como la disminución de la biosíntesis de proteínas del complemento, la activación defectuosa de la cascada del complemento o el aumento de la excreción urinaria en las inmunoglobulinas, mucho menos la estimulación de la respuesta de fase aguda, ninguna de estas alternativas media la hipocomplementemia en pacientes con lupus, lo cual reafirma nuestro diagnóstico de lupus sistémico eritematoso o eritematoso. En el quinto caso, una mujer de 45 años se queja de fuertes dolores de cabeza y dificultades para tragar. Durante los últimos 6 meses, ella ha notado pequeñas lesiones rojas alrededor de la boca, así como engrosamiento de su piel. El paciente tiene eh, facies de piel en el examen. ¿Cuál de los siguientes antígenos es el más común y más específico de anticuerpos en pacientes en esta enfermedad? O sea, ¿cuál de los siguientes
posibilidades de diagnóstico diferencial, es más común, más específica de anticuerpos en pacientes con esta enfermedad. Y empezamos con eh, CANSA, sean antiproteinasa 3, B, ADN bisatenario, C, PANSA, antimieloperoxidasa, como que ya vimos estas alternativas anteriormente, ¿no? D, SCL70, el antitopoisomerasa 1, o el E, SS rayita A, SS rayita B. La respuesta correcta aquí, mis buenos amigos, es antitopoisomerasa 1, o sea, SCL70. Esto es escleroderma. Esclerodermia es una enfermedad autoinmune del tejido conectivo, eh, y es circulante. Se ha demostrado que las células fetales masculinas en sangre y paredes de los vasos sanguíneos de muchas mujeres con esclerodermia que dieron a luz a niños muchos años antes de que comenzara la enfermedad. En consecuencia, se ha sugerido que la escleroderma en estos pacientes es similar a la enfermedad del injerto contra huésped. Los anticuerpos antinucleares son comunes, pero generalmente están presentes en un título más bajo que en pacientes con eh, lupus eritematoso sistémico. Los anticuerpos prácticamente específicos para la esclerodermia incluyen, uno, anticuerpos prácticamente específicos, anticuerpos nucleolares, perdón, principalmente los que van en contra del RNA polimerasa, de la RNA polimerasa. Dos, anticuerpos contra el SCL70, eh, que es una histona proteínica topoisomerasa nuclear. Tres, anticuerpos anticentrómeros que están asociados con variantes del CREST, de la enfermedad de CREST, CREST. Y el autoanticuerpo SCL70, escleroderma 70, es más común y específico para la forma difusa de escleroderma y se observa en, casualmente, 70% de los pacientes. Vas a observar también autoanticuerpos contra el ADN, bisatena, cuando tienes, perdón, déjame reformular esto. Cuando tú observas anticuerpos contra el ADN bisatenario, lo vas a observar en pacientes con LES, lupus sistémico eritematoso. Eh, los anticuerpos contra el SSA y el SSB se observan en pacientes con síndrome de Sjögren's. So, en este caso tenemos un diagnóstico de escleroderma. El sexto caso, una biopsia de piel en un paciente, la paciente descrita en nuestra pregunta anterior, muy probablemente muestra una acumulación perivascular de ¿qué? Siguiendo las proteínas de la matriz extracelular de ¿qué? Colágeno, B, elastina, C, entas- entactina, D, fibronectina o E, laminina. Y como que ya lo mencionamos al principio, colágeno. La escleroderma se caracteriza por vasculopatía y depósitos excesivos de colágeno. ¿Dónde? En la piel y los órganos internos. ¿Cómo cuáles? Como el pulmón, el tracto gastrointestinal, el corazón y el riñón. Y la enfermedad ocurre hasta 4 veces más a menudo en mujeres que en hombres y principalmente en personas entre los 25 y 50 años, lo cual es it's a pretty broad age gap here. Cubre una área, una edad bastante grande, entre los 25 y 50 años. O sea, te empieza cuando eres, las posibilidades de cuando eres una persona, una chica, una mujer relativamente joven,
hasta ya en la primeras etapas de la madurez. La esclerosis sistémica progresiva se caracteriza por una deposición excesiva de colágeno. Y hay evidencia emergente para la expansión de clones biogénicos FI de fibroblastos. Y en estos clones se muestra una síntesis de procolágeno aumentada, incluyendo un aumento de niveles circulantes de aminopropéptido de colágeno tipo 3. Bien interesante esto. Eh, los niveles de las otras proteínas en los tejidos no se alteran significativamente en pacientes con escleroderma. O sea, la elastina, entactina, fibronectina y laminina, esos niveles no los vas a encontrar significativamente aumentados en pacientes con escleroderma. Nuestro diagnóstico aquí fue un caso de escleroderma. Y con esto, mis queridos amigos, terminamos nuestra sesión de inmunopatología. El viernes vamos a discutir preguntas multiple choice de opciones múltiples y es nuestra sesión que yo grabo en vivo, que realmente dejo grabada para ustedes, pero la hago en vivo. Y es en la que discutimos preguntas de opción múltiple y explicamos por qué las que son ciertas son correctas y las que no aplican, por qué no aplican. Nada más en particular, gracias por su atención y hoy es, de hecho, miércoles 22 de octubre, son las 9:09 de la mañana aquí en el área de Dallas y Fort Worth, en Texas. Así es que nos vemos el viernes a eso de las 9 o 10 de la mañana, hora centro, que es entre 8 o 9 de la mañana, hora este. Si les gusta el video, denle like, úsenlo para repaso, rewind it, cuantas veces necesiten. Y si quieren suscribirse, suscríbanse. Si no, los videos están aquí como quiera a su disposición. Que tengan todos muy buenos días. Adiós.